Amados hermanos, muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje de este día y vamos a ir a la presencia del Señor. Oremos, amados hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, te bendigo, Señor, y te doy gracias, muchas gracias. Gracias porque estoy aquí listo, Señor, para compartir el mensaje de esta tarde. Rogándote en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo administre la palabra y que a través de tu Espíritu seamos fortalecidos para que este mensaje, Señor, pueda hacer en nosotros el trabajo que tú quieres y ves que necesitamos. Padre, invoco tu presencia y te ruego en el nombre de Jesús que reprendas todo obstáculo, toda intervención del enemigo, para que tu palabra sea expuesta con autoridad, con poder, con amor, y que, oh Dios, en esta tarde, los que estamos debilitados, nos confortemos en tu presencia, Señor. Gracias por aquel o aquellos que van a escuchar el mensaje. Bendice sus vidas, bendice sus familias, y permite, oh Dios, que en este día puedan recibir el refrigerio que sus almas necesitan. Gracias, Padre. Muchas gracias por lo que hiciste, lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos. Dice la palabra en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Este es el tema del mensaje de esta tarde. No el lugar de Samaria, sino lo que ocurrió en Samaria. Déjenme decirle que el contexto muestra las intervenciones de Dios a través del profeta y posteriormente el rey de Siria viene y se reúne con todo su ejército para poder poner tropiezo a la ciudad de Samaria. La palabra sitio en el griego significa tesi, y que significa en sí estar cercado, tener un cerco alrededor donde usted no puede salir ni entrar. No puede moverse ni a diestra ni a siniestra porque está rodeado. Significa estar en apuros, en esos momentos de aflicción. Significa en esa angustia que usted y yo hemos pasado, hemos vivido en carne propia. Cuando nosotros sentimos que todo a nuestro alrededor está cercado, no hay manera de que nosotros podamos extendernos. Eso es lo que significa, y eso es lo que el rey sirio hizo al pueblo de Israel. La situación era tan difícil, pero tan difícil, amados hermanos, de que dice la Biblia de que llegaron hasta comer estiércol de palomas, cabezas de asno, porque no había nada de comer. Y una taza de estiércol de paloma costaba 5 monedas de plata, equivalentes hoy en día a $20. La cabeza de asno valía 80 monedas de plata, $307. Ahora, haciendo el comparativo, amados hermanos, un pescado, usted le arranca la cabeza. ¿Qué tanta comida tiene la cabeza de un pescado? Muy poca, ¿cierto? Un filete de pescado, ¿qué tanta comida tiene? Un poco más. Ahora, si hacemos el comparativo entre un pescado y un asno, ¿qué carne tendría, cuánto alimento tendría la cabeza de un asno cuando es más que todo huesos? Y eso es lo que costaba en aquellos días, al grado de que la gente llegó a practicar el canibalismo.
¿Sabe de qué manera? Cuando el rey de Samaria pasa alrededor del cerco, una mujer sale al encuentro y le dice: mi señor, necesito su ayuda. Y el rey le dice: si Jehová no te ayuda, ¿cómo yo podré ayudarte? ¿Quieres que te ayude en el granero o en el lagar donde se pisoteaban las uvas? Y la mujer le dice: es que es mi vecina. Quedamos de acuerdo en que nos íbamos a comer el hijo de ella ayer, porque estaba muerto. Y ahora el de ella murió, y ahora que yo le digo: compartamos a tu hijo y comámoslo, ella no quiere. Entonces el rey de Samaria se rasgó las ropas en señal de tristeza, de luto, de dolor, y siguió caminando. Esa era la condición del pueblo de Samaria. Ahora, pareciera de que esta historia tendría un final trágico, pero fíjese que no. En el versículo subsiguiente, en la continuidad, encontramos de que tuvo un final precioso, de milagros, hermano, porque el pueblo de Israel fue liberado. Ahora la pregunta es: ¿cómo fue liberado? La respuesta está en 2 de Reyes capítulo 7, versículo 1. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque, amados hermanos, hay tanta necesidad, hay tanta angustia en el pueblo de Israel como en el pueblo cristiano. Estamos hablando de este tema y hemos venido haciendo una secuencia hablando del confort que necesitamos, de la necesidad que debemos de tener para buscar la palabra del Señor, para fortalecernos, para alimentarnos. Estamos hablando de este tema porque son muchos los oprimidos, y porque a través de la palabra, a través del mensaje de Dios, nosotros podemos ser liberados de la opresión. Si usted se siente oprimido, si usted se siente desbaratado de que ya no puede, que ya no le resultan las cosas, que está agobiado, alléguese a la palabra. Estamos haciendo énfasis desde hace 3 domingos la necesidad de hacer de la lectura de la palabra una adicción, pero una adicción espiritual, porque es lo que nos va a levantar, es lo que nos va a sacar de donde estamos. O sea que el pueblo fue liberado a través de un mensaje inspirado, enviado al corazón y no a la mente. Le cuento esto. Mi pastor comentaba y me hacía el comentario de esta ilustración. Dice que él y su niño acostumbraban a ir al papá de mi pastor y su hijo, acostumbraban los sábados a ir a pescar. Ese sábado el Señor le dice a la mujer, no me prepares comida porque hoy vamos a comprar en el mercado. Llegan y cuando están enfrente del mercado, un señor se le acerca, le cuenta su necesidad y le pide ayuda. El hombre fue tocado a misericordia y le dio lo de la comida. ¿Se imagina? El niño le dice: ¿y ahora qué vamos a hacer, papá? Y el papá le dice: yo estoy seguro que si le pido fiado a la señora que le compramos toda la semana, me va a dar, pero no lo voy a hacer. Levantó su mirada al cielo y dijo: Señor, no te pido por lo que he dado, te pido porque yo sé de que tú eres mi proveedor. Y en ese momento se levantó un vientecito, un remolino. Se ha fijado en las cunetas de las calles que el aire se encierra y empieza a girar y a girar y a levantar las hojas. Se forma un remolino. Y eso es lo que sucedió, que cuando este hombre ve
a los pies de él estaba un billete de 100 quetzales. El niño le dice: no puedo entenderlo, no puedo entender qué pasó. Y el padre le dice: hijo, en la fe no hay que entender, hay que creer. Y usted en esta tarde, amado hermano, yo le transmito el mensaje de Dios para que usted, como yo, seamos fortalecidos, seamos embestidos del poder de Dios y podamos luchar contra las acechanzas del enemigo. Porque son reales. Mira que al final de la historia, Dios hace un milagro. Segunda de Reyes, capítulo 7. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá la seaz de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Medidas de peso. Pero el profeta le dice: atiendan, que mañana las cosas van a ser diferentes. Mañana su problema se terminará. Mañana Dios proveerá. Mañana serán libres de la opresión. ¿Por qué? Porque fue un mensaje inspirado, transmitido al corazón, a la fe del pueblo, pero no a la mente, no al raciocinio. Amados hermanos, si usted está pasando una situación similar, si usted se siente agobiado, si usted se siente triste, enojado, amargado, frustrado, que ni las azucenas le huelen, déjeme decirle que hay palabra de Jehová para que usted se fortalezca, para que usted se refugie en ella. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y porque hay libertad en Jesús, de acuerdo a Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amados, esto es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos enseña de que usted y yo fuimos heridos al reino de luz, a un reino de victoria, a un reino de poder. Hace meses, unas semanas, prediqué sobre eso y le figuraba de aquí para allá el reino del enemigo. De aquí para acá era donde estaba Adán. Pero cuando Adán desobedece, fue sacado, fue llevado a un reino de esclavitud. Ya no era en un reino de gobernante, sino en un reino de gobernado. Y Jesús nos ha transportado a usted y a mí a un reino de gobernado. Por lo tanto, usted y yo no podemos ser gobernados por las acechanzas del enemigo. Y se lo estoy diciendo yo, que acabo de pasar. Recibí 3 bendiciones, doblé mis rodillas, clamé a Dios por sanidad, clamé a Dios por la restauración de un varón, clamé a Dios por provisión, pero doblando mis rodillas, clamando, como dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Pero tengo un precio que pagar. Y el precio lo he venido pagando desde ayer. He venido siendo atormentado, angustiado, que me he enojado conmigo mismo, que ayer a la 1:30 de la mañana salí a caminar, no llevé a los perros, porque me quise ir a caminar en la oscuridad de la colonia, porque estaba agobiado. En la mañana seguía agobiado. Pero alguien me dijo: ora. No es posible que el enemigo esté acechando de esta manera. Doblé mis rodillas,
busqué ayuda, clamé a Dios y a través de la palabra, Dios alimentó mi espíritu. Vean, cuando el profeta dice, oíd palabra de Jehová, y todo el mundo atento, porque al día siguiente a la misma hora iban a ser liberados del yugo de esclavitud, iban a tener paz, iban a tener quietud, iban a recibir la provisión de Dios. ¿Cuántas veces se ha sentido usted, amado hermano, como el pueblo de Israel, que no tiene que comer, que tiene sus niños, que le piden algo de comer y usted no tiene? ¿Cuántas veces ha sentido ese dolor en carne propia, que hasta sus lágrimas derrama al ver la necesidad que tiene, que no tiene harina, que no tiene aceite, que son parte de la bendición, son parte de la prosperidad de Dios a sus hijos? ¿Cuántas veces? Y pasamos por eso. Y no lo estamos pasando porque estemos en pecado. Porque les he enseñado de que hay dos maneras. El que está en obediencia pasa por vicisitudes, pasa por pruebas, pasa por batallas. Pero el que está en desobediencia también pasa por lo mismo, aunque sea hijo de Dios. Ahora queda en nosotros darnos cuenta dónde estoy parado, por qué sucede lo que me está sucediendo. Si estoy en obediencia, gloria a Dios. Pero si estoy en desobediencia, tengo que hacer que lo cojo no se salga del camino. ¿Cuántas veces se ha sentido así? Triste. Usted me ve acá, hablándole que hay que animarse, hay que fortalecernos en el Señor. Le doy palabras de ánimo, le doy palabras de aliento, pero usted no se da por enterado verdaderamente cómo estoy yo por dentro, cómo vengo a predicar. Porque déjeme decirle, amado hermano, que muchas veces los creyentes que se sientan allá en las bancas creen que los pastores no pasamos vicisitudes, que no tenemos problemas. Y es una gran mentira. Porque todo pastor, especialmente los que doblamos rodillas, vamos a pasar vicisitudes, porque el enemigo se va a asediar contra nosotros. Porque lo que menos quiere es que nosotros oremos a Dios. Le digo, orando, y le dije, Padre, en el nombre de Jesús, reprende toda artimaña del príncipe de Persia, pero necesito la respuesta de estas peticiones. Yo sé que son tres, mi Señor, pero tú lo puedes hacer. Y una, la otra. Confirmación, sí, porque en ese momento el Espíritu de Dios me tomó y pude sentir la confianza y la certeza de que como dije, ya no hagan de esta enfermedad su enfermedad, porque no es enfermedad. Pero he tenido que pagar un precio, porque le digo, Satanás me ha dado ganchos al hígado, que me he ido de boca, me he quedado así, que ya no puedo. Pero fortaleciéndome en la palabra, recobrando el ánimo en el Señor, pude levantarme. Porque le digo, usted no se imagina las angustias por las que se pasan cuando se tiene que predicar. Yo le voy a ser sincero. Usted sabe de que yo no le vengo a presumir de que yo soy aquí Juan Camané. No. Usted sabe que siempre le he expuesto que yo no quería predicar. Así como estaba, yo no quería predicar. Pero alguien me dijo, tienes que, no puedes doblegarte, porque el diablo se va a reír más de ti. Porque yo no quería, porque estaba angustiado, estaba como no tiene idea. Pero aquí estoy.
para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra que leía me fortalecía y el Espíritu de Dios trajo el rema a mí y me dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. No dice de vez en cuando, dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero hay que doblar rodillas. Las batallas se ganan de rodillas, amado hermano, a través de la palabra, a través del rema que usted adquiere. Leyendo, escuchando la palabra de Dios, usted adquiere una espada de dos filos. Es el rema que usted acumula dentro de usted, y el Espíritu, cuando usted se siente desvanecido, el Espíritu la saca y la trae a su mente para que usted use esa espada y se levante. Porque el justo 7 veces cae, mas 7 veces se levanta. Si usted se ha sentido así, vine a decirle que en ese momento de angustia, en ese momento en que usted se siente asitiado como el pueblo de Israel, era tremenda la situación. No había comida. Los niños lloraban buscando algo que comer, y la gente tenía que comer el excremento de las palomas. Usted no llevaba eso. Refugiémonos en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 del 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El diablo quiere. El diablo bailó el jarabe tapatío sobre mí, anoche y hoy en la mañana. Y se dio gusto y me daba cachetadas, que yo dije: hoy no predico, Señor. Pero Dios inspiró a alguien para que me alentara y me dijera: no, eso no es de un hombre que predica la palabra. Levántate. Y aquí estoy, por la misericordia de Dios. No porque yo soy Juan Camané, no, por la misericordia de Dios, porque Dios tiene un propósito. Y como les dije la semana pasada, toda batalla, toda promesa, toda bendición se debe de pagar un precio. Hay que pelear por esa bendición. Las bendiciones no son automáticas. No son: Padre, en el nombre de Jesús, necesito que bendiga mi refrigerador. No tengo nada. No son así. Y que ya ve usted el mantito y que viene como el maná del cielo. No es así. Hay que pedir y hay que doblar las rodillas para poder vencer al príncipe de Persia, que es el que está deteniendo las respuestas a su necesidad. Derribados pero no destruidos. Y eso es lo que el diablo quiere: derrotarnos. Amados, una de las cosas es de que no podemos nosotros analizar a Dios a través de la lógica, sino con un corazón receptivo. El mensaje de Dios que llega a su vida, no lo analice como un ser humano, usando el raciocinio, usando la letra. Los catedráticos de este mundo han querido desviarnos a nosotros los creyentes en que debemos de considerar la ideología, la filosofía, porque es el pensamiento del hombre, y el hombre dice: esto es así. Entonces hay cristianos que osan por determinar que eso es así, cuando dentro del pensamiento de Dios es completamente diferente. No podemos analizar a Dios dentro de una lógica, porque no cabe, amados hermanos. Le voy a dar unos ejemplos para que notemos nosotros cuándo y cómo
El mensaje de Dios puede restaurarlo, puede fortalecernos, puede ponernos en pie y ponernos listos para continuar la batalla. Hechos capítulo 12, versículo 7. Y he aquí se presentó el ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de sus manos. Amado hermano, si usted ha leído esta historia, sabrá de que Pedro iba a ser ejecutado al día siguiente. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo alguien puede dormir tan tranquilamente sabiendo que al día siguiente le van a volar la cabeza? ¿Cómo alguien? ¿Cómo puede dormir un cristiano, amados hermanos, cuando la ciencia le da un ultimátum? No hay nada más que hacer, lo sentimos mucho, lléveselo para su casa para que se muera. ¿Cómo alguien va a poder dormir con toda tranquilidad y paz? Pero esa es la realidad de los hombres. Esa es la realidad de los médicos. Esa es su realidad. Que le alargan el mal, sabiendo de que ese mal va a perjudicar más la salud de la persona, y se lo extienden únicamente con medicamentos baratos, por decirlo así, porque ellos saben que no va a haber cura. Que para cura mejor el cura. Ellos saben, porque esa es su realidad. Pero la verdad de Jesús es otra. Les he contado lo que pasó con la maestra que yo tenía en escuela dominical, una ancianita, que su alumno llegó preocupado, y la maestra le dice: ¿qué te pasa? Y le dice: maestra, es que los médicos han determinado, mi abuelo, mis tíos, mi padre murieron a la edad de 38 años de cáncer y yo tengo 39. O sea que los médicos, según los médicos, yo voy a morir dentro de un año de cáncer. Y la maestra me dice: esa no es la verdad, dime la verdad. Y el muchacho le dice: esa es la verdad. Y le dice ella: no, esa no es la verdad. La verdad de Jesús es: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la verdad. Pero muchas veces nosotros dependemos más del médico, dependemos más del Tylenol, dependemos más del botiquín antes que de Dios. Y otros dependen de Dios después que regresaron con el montón de pastillas que el médico le dio. Porque no dependemos de Dios, estamos poniendo nuestra confianza, y para que el milagro se lleve a cabo y para que la palabra de Dios se ejecute en nosotros, nosotros tenemos que recibir el mensaje de la palabra de Dios de acuerdo a nuestra necesidad, con un corazón listo para recibir. Porque si nosotros queremos analizar los sucesos de Dios con nuestro raciocinio, estamos perdidos. Porque nuestra mente va a traicionarnos. Entonces, Pedro iba a ser ejecutado, pero se aferró a la verdad de Jesús. Se aferró a la palabra de Dios. Lucas 22 dice: Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y vuelto a tus hermanos, confírmales. Pedro sabía lo que Jesús le decía. Pedro sabía que Jesús le estaba diciendo: no te preocupes, Pedrito, que tú vas a continuar pastoreando, tú vas a continuar con la obra que te he encomendado, tú vas a seguir alentando a tus hermanos, tú vas a seguir enseñándole a tus hermanos qué es lo que deben de hacer. Pedro lo sabía. Por eso
eso es que podía dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hay liberación, en la palabra de Dios hay descanso, en la palabra de Dios hay fortaleza, en la palabra de Dios hay esperanza. Y eso es lo que yo quiero compartirle a usted en esta noche, en esta tarde. Que si usted está amedrentado, que si no tiene comida, que si le falta esto, que ya no tiene... Mira, yo soy chismoso, ¿verdad? Soy chismoso. Pero vea, ayer, después que pasé esa ola de tumbos que me dieron por todos lados, pongo yo a cocinar mi arrocito en una ollita. Le echo el agua, prendo el gas, tranquilo. Voy, regreso, cuando lo voy a menear, no había gas. No había gas. ¿Y sabe qué hice? Me fui a mi cuarto, me acosté. Era como para decir, pero no. Ahí empecé a glorificar a Dios y le dije, todo sucede por una razón. No hay problema, Señor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es momento de cuestionar a Dios. Es momento de reflexión en nuestra vida diaria. Por eso, nosotros debemos de tener la convicción que así como se nos dijo en la palabra, así será hecho. Segunda de Crónicas 20, 12, 15. El pueblo estaba atribulado, sitiado frente a Dios con sus hijos e hijas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En lugar de quejarnos, doblar rodillas. Acuérdense, amado hermano, de que tanto en la ley como en la gracia, el hombre, el padre de familia, es el sacerdote de la casa, es el que va a administrar, es el que administra la palabra de Dios a todos los miembros de la familia, y que es necesario que en los momentos de dificultad que tenemos, nosotros doblemos nuestra rodilla y clamemos a Dios, todos, del más chico al más grande. Y Dios levantó un profeta para decirle, escuche todo el pueblo, no tengan miedo, porque este rey que viene contra ustedes, porque Dios ha dicho, esta batalla no es de ustedes, sino de Él. El problema que usted tiene de enfermedad no es su problema, es de Dios. El problema que usted tiene, por el cual está angustiado, y eso me lo hizo tragar el espíritu, en la situación en la que estás pasando, no es tu problema, es la situación de Dios, y Dios es el único que te va a resolver. Escuche, todo el pueblo tenía miedo, pero a la voz del profeta atendieron, se postraron, grandes y chicos, a clamar a Dios. Y aquello que iba a ser una gran matanza terminó. De acuerdo al versículo 26. Dice, y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Dios. O sea, quiere decir el valle de la bendición, porque fueron activados por medio de la palabra que el profeta dio. Por eso vine a decirle, amado hermano, que no deseche la palabra, que sea quien sea, porque miren, hay congregaciones que caen en un error tremendo, que antes de ir a la iglesia llaman, ¿quién va a predicar? Entonces, si el pastor se llama Rafael, San Rafael, vale, entonces vamos. Pero si va a predicar el hermanito Luis, no vamos, muy aburrido. ¿Quién va a predicar?
San José, no, ese hermano regaña mucho. No, ese hermano todo el tiempo está diciendo las cosas por mí. No, ese hermano le pone nombre al mensaje. Amados hermanos, esa es una ignorancia. Porque la Biblia nos enseña que aún de los niños aprendemos. Y Dios nos habla y nos transmite lo que Él quiere en nuestra vida. Nosotros debemos de aprender a recibir el mensaje de quien sea. Por eso la palabra nos enseña que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Cuando estoy diciendo desechar lo malo, no significa lo que a usted no le conviene. Porque si la palabra le dice, por esto me habéis robado todo, si usted le está robando, es para usted. Entonces, hay que aprender a que debemos de recibir el mensaje, sea de quien sea, porque el que lo administra es Dios a través del Espíritu Santo, y es el Espíritu que no se equivoca. El Espíritu va a administrar el mensaje de acuerdo a la necesidad de este y de mí. Y de usted. Pero el punto es que lo que se suponía que iba a hacer, iba a terminar en desgracia, terminó en una gran bendición. Por eso vine a decirle, si usted se amedrenta o está amedrentado de alguna situación en la que está pasando, déjeme decirle que la palabra de Dios tiene la virtud de transformar todas las cosas en nuestra vida. Porque usted va a pasar el Mar Rojo, o sea, usted va a pasar por esos problemas, usted va a pasar el Mar de Galilea cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, pero no les dijo en qué condiciones. Cuando llegaron allá, iban todos dolientes, iban abrumados, las olas les habían dado por todos lados, pero llegaron al otro lado. Pero Jesús estaba con ellos. Esa es la gran diferencia. Cuando el pueblo de Israel iba a cruzar, Moisés le dijo, ¿qué les pasa? No se preocupen, ustedes tranquilos. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen y tú levanta la vara, levanta tu mano y extiéndela y divide las aguas. Pero cuando dice, y ustedes estarán tranquilos, no significa que vamos a estar viendo televisión, o viendo la novela, o chateando, o estando en el internet metido. No significa eso, amados hermanos. Significa, ustedes estarán tranquilos, ustedes tendrán paz, porque ustedes van a estar de rodillas clamando a Dios. Jehová peleará por ustedes. Y ustedes van a estar tranquilos, van a tener paz, van a tener sosiego, no va a haber perturbación, no va a haber confusión, no va a haber momento para que usted se deprima, porque Dios va a pelear por usted, porque la batalla que usted tiene no es suya, sino de Dios. Ahora, lo mismo lo puede decir, mire, del rey Ezequías. Cuando le llevaron cartas al rey Ezequías, que le dijeron, ¿sabes qué? Prepárate porque te vamos a terminar. ¿Qué fue lo que le dio el valor? El mensaje que llevó el profeta Elías. Cuando le dijo, no te preocupes, Dios dice que Él mandará ayuda y que no confíes en el brazo del hombre, sino en el de Dios. O sea, amados hermanos, que usted y yo debemos confiar únicamente en Dios, no en las demás personas, porque las demás personas pueden fallar, pero Dios no va a fallar. ¿Se acuerdan cuando les predicaba acerca de los caballos muertos? Cuando los egipcios metieron toda la carrocería de caballos, porque eran caballos, eran fuertes, ellos estaban dependiendo de la fuerza de los caballos, y Dios los mató y fracasaron.
Así hay muchos cristianos que están dependiendo del vecino, del fulano, del compadre, de la hermana, de la mamá, del papá, de los hijos, de todo el mundo, menos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mata los puntos de apoyo en los que nosotros nos apoyamos para buscar la ayuda. Porque Dios quiere que hagamos esto. Padre, y el Señor dice, dime, hijo. Pero nosotros vamos a tocar la tiendita, a tocar al vecino, pero no tocamos la puerta de Dios. Porque al tocar la puerta de Dios tenemos que doblar las rodillas. Y eso es lo que muchos no queremos. Amados, Pablo también tuvo que confiar en Dios. Cuando en el libro de los Hechos, cuando él zarpa en el barco, ve que el barco se va a despedazar. Los hombres no comen por 3 días. Y el ángel del Señor le dice, no te preocupes, no te agobies. Todo se va a destruir, pero toda la gente va a ser salva. Pablo llega a los tripulantes y les dice, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, ha estado esta noche y me ha dicho esto, esto, esto y esto. Y yo creo que será como se me ha dicho. ¿Por qué había confianza en Pablo? Porque era la voz de Dios. O sea, amados hermanos, cuando usted dedica tiempo a leer la palabra de Dios, usted va a encontrar la fortaleza que en el momento más difícil usted va a encontrar de que hay aliento de vida para usted y para su familia. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. A Dios debemos de obedecerlo por la fe, no por el entendimiento. Como le repito, tristemente, los doctos de este mundo, los universitarios, los catedráticos, creen que esto se puede cambiar al antojo de ellos. Que aquí dice una cosa, cómo caminar en justicia, pero ellos dicen otra, y viene la gente y hasta cristianos se han atrevido a confrontar a Dios, que creen de que lo que está en la palabra de Dios escrito no es así. Hay que obedecer a Dios a través de la fe. ¿Sabe qué dijo la fe? Quitad la piedra. ¿Y sabe qué es lo que dijo el raciocinio? La razón. Ay, Señor, ya son 4 días que murió y ya hiede. La razón. Pero la fe dijo, quitad la piedra. La razón dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué dice la fe? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho, le está diciendo a usted y a mí el Señor en esta tarde. No te he dicho que si creyeres no tendrás falta de ningún bien. No te he dicho que yo soy tu sanador. No te he dicho que yo soy tu protector. No te he dicho que yo soy tu guardador. Entonces, ¿por qué depender del raciocinio cuando podemos depender de la fe? Amado hermano, ¿cómo está su vida? ¿Cómo se siente usted? ¿Angustiado? Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y este mensaje es para usted. El Señor dice: yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera, porque en mí ha confiado. Confiemos en Dios. No importa que se le esté mojando la casa, confiemos en Dios. No importa que el cielo esté nublado y que usted no encuentre la salida. Confiemos en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Porque usted y yo ya no vivimos por las circunstancias, sino por la fe que mueve montañas. Por lo tanto, los que confían en Jehová no serán avergonzados y no tendrán falta de ningún bien. Si usted lo acepta, diga amén. Padre Celestial, gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú peleaste por mí. Gracias, mi Dios, porque me levantaste. Gracias, Padre, porque el diablo tuvo que huir. Porque escrito está que a ti únicamente tengo que servirte. A ti únicamente tengo que adorarte. Gracias, Señor, por todo lo que pasaron. Gracias, Padre, porque en medio de las circunstancias, la presencia de tu Espíritu, Señor, estuvo ahí. Ahora te ruego, Padre, de que tu Espíritu administre la palabra en esta tarde en cada uno de los oyentes. Y que por medio de esta palabra, Señor, recobremos en ánimo la confianza, la seguridad, la convicción, la fe de que tú estás con nosotros. Que sea una fe activa, una fe donde podamos poner en práctica lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno de los que escucharon el mensaje y los que lo van a escuchar. Bendice sus casas, su familia. Glorifícate, oh Dios, en cada uno de ellos. Y te ruego, Padre, por mi hermana Rosa, dale fuerzas, mi Dios, dale fuerzas, dale paciencia. Bendice a mi hermano José. Gracias, Señor, porque tú obraste. Ahora, ayúdale para que se cuide, porque tú hiciste una parte, él tiene que hacer otra. Bendice el resto de la familia. Bendice a su hija, Señor. Gracias, mi Dios, por la palabra que recibí de él. Gracias, Señor, por su casa. Bendícela grandemente. Y gracias, Señor, porque tú sanaste el mal que acechaba tanto a ella como a su hijo. Gracias, Padre. Muchas gracias. Ahora, oh Dios, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a tu pueblo de Israel. Es tu pueblo, Señor. Aún cristianos no pueden entender el por qué está sucediendo todo esto, el por qué Israel está haciendo todo esto, y tildan como malos a tu pueblo. Perdónanos, oh Dios, porque es la ignorancia, porque no leen tu palabra. Bendice al pueblo de Israel. Bendice, Dios. 3 veces bendecido sea. Gracias te doy, mi Dios, en esta tarde. Permite, oh Dios, que me fortalezca y que esté dispuesto y listo para emprender la batalla que viene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una bendecida semana.